Varo. Oh, Quintilo Varo, devuélveme mis legiones. Tales eran las palabras que gritaba Augusto, a la par que se golpeaba la cabeza contra las paredes al enterarse de la masacre ocurrida. Y es que el hecho le afectó tanto que se descuidó por completo debido a su desesperación. Pero ¿cómo pudo ser que 3 legiones fueran aniquiladas en un solo día? Bien, estamos en el año 9 después de Cristo. Las tierras comprendidas entre el norte del río Rin y el sur del río Elba han sido conquistadas mediante 4 campañas militares entre los años 12 a.C. y 4 después de Cristo. Y éstas han sometido o desplazado a las tribus germanas locales. La intención del emperador Augusto es crear una nueva provincia con Germania como nombre. Para ello, promueve la creación de asentamientos en la región y el establecimiento de ciudadanos romanos en ellos, así como el nombramiento de un gobernador en el 7 después de Cristo, Publio Quintilo Varo, un burócrata experimentado, marido de una sobrina nieta de Augusto, pero con una nula capacidad militar. A pesar de tener 3 legiones bajo su mando directo, Varo cree que las anteriores campañas han surtido efecto y que las tribus han sido totalmente sometidas y la región pacificada, por lo que concibe su tarea únicamente como administrar la futura provincia y no como un destino militar. Será su primer error. Uno de los principales cometidos de Varo era el intentar romanizar a los nativos, para así poderlos integrar en el imperio, por lo que inmediatamente comenzó a realizar censos para poder cobrar tributos a los germanos, pero los germanos desconocían los tributos, así que esto los irritó sobremanera. Además, los romanos no tuvieron ninguna intención de adaptarse a la idiosincrasia de los germanos, sino que éstos se adaptasen a la suya, aplicándoles, por ejemplo, un derecho romano que no entendían y que les parecía injusto y opresor. Todo esto hizo que vieran a los romanos como arrogantes y que aumentara su odio y resentimiento hacia ellos. Así, Germania era un polvorín, que acabaría estallando gracias a su nombre, Arminio. Arminio nació en el 16 a.C., hijo de un importante jefe de la tribu de los queruscos. Creció con los suyos, pero fue entregado a los romanos junto con su hermano Flavo como rehén, por lo que recibió una educación romana y acabó liderando la caballería querusca que auxiliaba a los romanos, participando con estos en una campaña de pacificación en Panonia, donde tomó experiencia militar y vio la brutalidad romana hacia los insurrectos. Debido a esto y a sus raíces germanas, consideró la presencia romana en Germania como insoportable y peligrosa para sus gentes. Además, también ansiaba convertirse en rey de los germanos, por lo que necesitaba expulsar a los romanos para conseguir sus fines. Arminio ideó un plan para provocar a los romanos a adentrarse en el interior de Germania y emboscarlos en una zona boscosa, y él logró que el resto de jefes queruscos aceptaran su plan, todos salvo uno, Segeste, que prefirió permanecer leal a Roma. Aún así, los queruscos sabían que no podrían derrotar a 3 legiones ellos solos, aunque les emboscaran en una trampa perfectamente orquestada. Así que invitaron a unirse a otras tribus como los marsos o los caucos, y estos lo hicieron. Solo quedaba esperar a un momento propicio, y este llegó a finales del verano del año 9. Todos los años, en primavera, los romanos dejaban sus cuarteles de invierno en el Rin y se adentraban en Germania para reafirmar el dominio romano de la zona, y luego volvían a los cuarteles del Rin a principios de otoño para pasar el invierno. Sabedores de esto, los germanos empezaron a atacar pequeños destacamentos romanos y a asaltar sus guarniciones hacia finales del verano. Su objetivo era obligar a los romanos a responder y atraerlos así a una trampa. Pese a que el ambiente era cada vez más hostil, Varo no creyó que hubiese una rebelión en marcha, incluso aunque Segestes le informara de la misma y delatara a Arminio. Siguió confiando en Arminio. Después de todo, Arminio y Segestes eran enemigos. En estas circunstancias, Varo tenía 2 opciones ante sí: llevar a cabo una acción punitiva que cortase de raíz la revuelta, o volver a los campamentos del Rin y volver al año siguiente. Como no creía que el territorio fuera hostil, eligió volver, lo cual solo envalentonó a los germanos, pues creyeron que huía.
Así pues, el 7 de septiembre se emprendió el camino hacia el Rin. Pero Varo cometerá el error de no prescindir de los civiles que acompañaban al ejército ni de los carromatos con bagajes no esenciales, lo cual lastró enormemente una marcha que debía hacerse por terreno boscoso. Y que aquellos días hubiese una tormenta no hizo más que empeorar la situación. En total, la columna de marcha se extendía a lo largo de 21 kilómetros, por lo que la cohesión se quebrantó dado la longitud, y para colmo, la disciplina se relajó. Entonces Arminio, que había acudido con una fuerza auxiliar para mantener el engaño, le informó a Varo de que se estaba produciendo una rebelión en el norte, y le recomendó aplastarla. Varo le creyó, y aceptó su consejo de dirigirse hacia el Saltus Teutoburgensis, un cuello de botella situado entre la colina de Calcriese y un pantano. Y así comenzó la marcha sin desprenderse de civiles ni bagajes. Al día siguiente, Arminio le pidió permiso para abandonar la columna con la excusa peregrina de auxiliar a los rezagados. Inexplicablemente, Varo lo permitirá, pese a tener información de que era un traidor. Las consecuencias de esta decisión no se hicieron esperar, pues una vez reunido con los suyos, Arminio comenzó a lanzar pequeñas escaramuzas a lo largo de la columna con el objetivo de romper aún más la cohesión y la moral de los romanos. Al caer la noche de aquel día, Varo por fin comprendió su desesperada situación y ordenó quemar cualquier bagaje imprescindible para ganar flexibilidad. Ante él, una vez más, había dos opciones: retirarse hacia el Rin y presumiblemente sufrir grave cantidad de bajas, pero salvando su ejército, o seguir caminando en terreno desconocido y hostil hacia Teutoburgo. También inexplicablemente decidirá escoger la segunda opción. El ejército prosiguió su marcha durante 2 días más antes del desastre final. 2 días agotadores, plagados de emboscadas. Mientras, Arminio se dedicó a preparar la emboscada final y colocó una empalizada en medio del camino para obligar al enemigo a detenerse donde él quería. Había elegido el Saltus Teutoburgensis porque en él el camino se estrechaba entre la colina de Calcriese y un pantano. De hecho, se estrechaba tanto que impediría a los romanos el combatir en formación. Lo que quedaba de las legiones finalmente alcanzó la zona fatídica el 11 de septiembre. Cuando se taparon con el parapeto que Arminio había ordenado levantar, este ordenó atacar a los romanos. Y aunque estos intentaron luchar y asaltaron el parapeto y la colina, todo fue inútil. No había escapatoria, y pronto la situación se convirtió en un sálvese quien pueda que tornó en masacre. Ante esto, Varo se suicidó, y con él murieron entre 15.000 y 25.000 soldados y civiles. La mayoría de los pocos supervivientes lo hicieron en calidad de prisioneros. 3 legiones habían sido borradas del mapa y sus 3 águilas se habían perdido, 2 de ellas capturadas y una arrojada a una ciénaga para evitar su captura. Al llegar las noticias del desastre, los romanos se aterraron, pues temieron una gran invasión germana sobre la Galia una vez que la frontera se había quedado sin protección. Pero fortuna estuvo con ellos, y esta invasión no se produjo. Los germanos se limitaron a asaltar algunas guarniciones a lo largo del Rin. Sin embargo, la Clades Variana tuvo un efecto duradero. Los romanos abandonaron Germania, y desde entonces, salvo casos puntuales, no volvieron a conquistar tierras más allá del Rin. Bueno, hemos llegado al final de este vídeo. Si te ha gustado, dale a like y compártelo. Y no dudes en suscribirte para más contenido. Hasta la próxima.